Un saludo especial, amados hermanas, amados hermanos en Cristo Jesús. El texto que les voy a leer es el siguiente en Hechos, capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. El día de hoy vamos a proseguir la enseñanza acerca de la iglesia. En la anterior enseñanza habíamos visto qué es la iglesia, ¿no? ¿Qué es esa coinonía de hermanos reunidos en un salón, en una casa, en un edificio? La iglesia, esa asamblea. El propósito de la iglesia es pues mostrar el reino de Dios, mostrar ese Cristo, el evangelio mismo de Dios. Es ver la coinonía, ¿no? La comunión entre los hermanos. Es saber que todo rige bajo la voluntad de Dios y bajo la palabra de Dios. ¿Cómo voy a la iglesia? ¿O a qué voy a la iglesia? Pues primeramente a tener esa intimidad con Dios, a abrir la Biblia, abrir su palabra, escuchar su palabra y a no despejarnos de nuestros ojos hacia Cristo Jesús, nuestros ojos hacia Cristo Jesús. Como voy a la iglesia, pues con un corazón arrepentido, buscando esa intimidad con Dios, más que buscar, siguiendo esa intimidad con Dios. Todo el tiempo es de Dios, todo sea para la gloria de Dios y la honra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Los cristianos y la iglesia, una segunda temática, donde tenemos este primer punto, la iglesia. La iglesia ha tenido sus inicios, ¿no? El inicio de la iglesia es Cristo Jesús, la roca, el fundamento. Pero Cristo manda a los apóstoles a que puedan llevar este evangelio. Y tenemos el inicio de la iglesia en Jerusalén. Una iglesia en Jerusalén. Estamos hablando del primer siglo de la iglesia, un ejemplo de las iglesias. Nos vamos a basar en el libro de Hechos, capítulo 2, el capítulo 5 y el capítulo 6. Y otra iglesia, ¿no?, en Tesalónica, basados en 1 Tesalonicenses 1, 6 al 8, 2 al 14, 5 al 14 y 2 Tesalonicenses 3, 11 al 13. En ambas iglesias se dan ciertas características. Una de las primeras características, una iglesia es dirigida. ¿Dirigida por quién? Por Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, y nosotros su cuerpo. Pero Dios también delega, ¿no?, autoridades, personas las cuales van a llevar la obra. En una primera iglesia dirigían los apóstoles, pero los mismos apóstoles dicen, no, nosotros no podemos estar al servicio de la mesa, ¿no? Nosotros estamos para predicar. Por eso es que ellos eligen a los primeros diáconos. ¿Ven? Un orden, ¿sí? Y en las primeras iglesias donde iba Pablo, por ejemplo, establecía ancianos, presbíteros, obispos, en otras palabras, pastores. Una dirección mantenía él, orden. La comunión, compartían el pan. Y si compartían el pan, era en amor,
en mucho amor profundo. Y este amor no era de ellos, era el amor que bajaba de Cristo Jesús, de Dios mismo, y los bañaba. Por eso llegaban, dice la palabra, a vender sus pertenencias y a repartir a cada uno según su necesidad. Trabajo de evangelismo. La iglesia tiene su trabajo de evangelismo, ¿no? Mismo Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica: ustedes han predicado, han llevado la palabra, y nosotros se parece que ya no tenemos trabajo. El padecimiento del cristiano. La iglesia padece una persecución, ¿sí?, por lo que lleva la verdad. No miente, no murmura, no lleva chismes. Lleva la verdad. ¿Y qué es la verdad? Mismo Jesús dijo, no, la verdad os hará libres. ¿Pero a qué verdad se refería? A la verdad del Evangelio. Dios ama al mundo. Para reconciliar al mundo, manda a su Hijo Jesucristo, el intermediador, el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Por eso es que nuestra labor de nosotros, del cristiano en la iglesia, es pues tener estas características, ¿no? Vivir en orden. ¿Y quién nos va a regir en ese orden? Solamente la palabra de Dios. No es difícil a mí en este momento dirigirme hacia ustedes. Solo espero que Dios tenga misericordia aún de mi vida, la vida de mi familia, de mis hijos, para que estemos regidos bajo esta palabra de Dios. Dirigidos, respetando también a los pastores, respetando a los diáconos, respetando a los líderes, respetando a los hermanos, a las hermanas. Un orden dentro de la iglesia. Por eso se llama la comunión. Si hay comunión, hay trabajo de evangelismo. Y si no hay comunión, pues no hay trabajo de evangelismo. Y la base de todo esto, la roca, es Cristo Jesús. Por eso vamos a padecer como cristianos. Nos van a tildar de todos. Pero si nos asemejamos al mundo, no nos van a decir nada. En la iglesia también en estos tiempos, miren, había mentirosos que buscaban su gloria. En Hechos 5:1 al 10 nos narra acerca de Ananías y Zafira, que ellos venden una propiedad a un cierto precio, pero entre esposos quedan de acuerdo para decir otra cosa y se guardan un tanto del dinero. Los apóstoles le preguntan, ¿no?, ¿en cuánto vendiste la propiedad? Y ellos dijeron, en tanto. Pero ellos ya sabían, porque Dios mismo les ha avisado en cuánto había vendido. Y los apóstoles le dicen, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios, al Espíritu Santo. Y muere. Al poco rato viene la mujer y le preguntan lo mismo, y ella miente y también muere. ¿Sí? Así de rígido estaba establecido en un primer intento la iglesia. Murmuradores. Murmuraban. ¿Sí? A veces, ¿cuántos de nosotros hacemos estas cosas? Mentimos, murmuramos. Solamente Dios tenga misericordia de nuestras vidas para poder pedir perdón realmente de corazón y decirle, Señor, perdóname, por favor, no dejes que estos labios mientan. Ociosos, desanimados y débiles. Ociosos en cuanto a la lectura de la Biblia, ociosos en cuanto a no querer hacer nada, no cooperar, ni en sus vidas personales, ni en el bien de la viña del Señor. ¿Sí? Una cosa es ser débil al principio de la iglesia, pero otra cosa es ser débil cuando no se crece. Y chismosos. El chisme es lo peor que ocurre dentro de las iglesias. Por eso Santiago también nos dice, ¿no?, pues cuídense, ¿no?, de la lengua. La lengua es el miembro más pequeño de nuestro organismo, pero es el más fatal. Entonces vean, una iglesia casi con las mismas características como las nuestras.
buscando comunión. Hay dirección en la iglesia. Hay el trabajo del evangelismo. Padecemos como cristianos, pero también vienen las cosas negativas. Dios quite de nuestras vidas. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Qué mira Dios dentro de la iglesia y dentro de los cristianos? ¿Qué mira Dios? El corazón de cada uno. Dios mira nuestra vida, nuestra intimidad. Dios no nos va a juzgar en comunidad, tampoco por lo que somos populares o por la iglesia grande que tenemos o porque hacemos diariamente cultos. Dice Dios, no, me ofreces holocaustos, me ofreces muchas libaciones, pero ¿dónde está tu corazón? Este pueblo me honra de labios, queriendo, dice, más o menos mostrarse a la gente como si estuvieran espiritualmente, pero ¿qué tan lejos están de mí? Dice Dios. Dios busca el corazón de cada uno de nosotros, nuestra intimidad. ¿Y cómo cuidamos esa intimidad? Cristo, el evangelio de Cristo no es un evangelio barato, que se pueda vender como uno puede querer al mejor o un precio vago. El evangelio de Cristo, dice el doctor R.C. Sproul, le ha costado su Hijo amado unigénito a Dios. No es un evangelio barato. Ha valido una vida, Cristo Jesús. Y el doctor Sproul dice, no, hablando de la crucifixión de Cristo Jesús, que ese día que cuando Él estaba ahí en la cruz clavado, dice, no, de pronto se retorcía, dice, de dolor, pero no era del dolor de los clavos ni de los latigazos, sino del dolor que ese momento Él tiene del alejamiento de Dios. Por eso dice las palabras, ¿no? Consumado es, hecho está. Amado, amada, hermano, hermana, en Cristo Jesús, Dios quiere que seamos parte del equipo de Cristo. Pero solamente Cristo Jesús va a poder hacer eso en nosotros. El cristiano y la iglesia se rige bajo la voluntad de Cristo Jesús, bajo la obediencia de Dios mismo, en base a su palabra. Gracias, hermanos, por escucharme y esperamos retornar en otra ocasión para poder hablar acerca de la iglesia y el cristiano. Gracias.